Capítulo 9. Práctica de la regeneración. Tres principios capitales han de presidir el método de regeneración que emplearon los antiguos sabios, modificado de conformidad con los experimentos de los modernos investigadores y según la teoría de las secreciones internas. Dichos principios son los siguientes. Primero, el empleo de las fuerzas mentales para estimular la secreción interna de las glándulas genitales y aplicarla a la vigorización, vitalidad y rejuvenecimiento del organismo corporal. Segundo, el empleo de las fuerzas mentales a la acertada distribución por todo el organismo de las energías vitales inherentes a las secreciones internas. Y tercero, la aplicación de las fuerzas mentales a la acertada distribución por todo el organismo de las energías vitales inherentes a las secreciones internas. Consideraremos al pormenor cada uno de estos principios. 1. Producción del poder regenerador. En el reino animal, la naturaleza se vale del instinto o subconsciencia de los brutos para producir en tiempo oportuno y cantidad apropiada las células germinales y las secreciones generadoras sin intervención de la conciencia ordinaria. Pero el hombre se ha de atener en esto como en otros puntos de su vida a las consecuencias de la evolución de su mentalidad consciente, por cuyo medio influye en la subconsciencia, establece condiciones fisiológicas desconocidas en el reino animal. Mucho ha sufrido el hombre por ello, y cuanto mayor es el grado de evolución de su mentalidad consciente, mayor es también su interferencia en la subconsciente que preside las funciones fisiológicas. La naturaleza trató de obviar esta dificultad con su, al parecer, inagotable ingenio, pero el hombre se ha empeñado en erizar de obstáculos caminos de la naturaleza e interponer limaduras de hierro entre los más delicados órganos de su máquina. El estudio de la sugestión y de la psicoterapia y de la influencia de la mente en el cuerpo proporciona numerosos ejemplos de dicha afirmación. Pero en este, como en otros puntos de la experiencia de la vida humana, un superior conocimiento de las leyes biológicas capacitará al hombre para mejor uso de su mente consciente con respecto a las condiciones fisiológicas. Porque ya se sabe que tan posible es entorpecer como estimular las funciones fisiológicas por medio de la influencia de la mente consciente en la inconsciente que las preside. Los maravillosos resultados de las diversas modalidades de terapéutica mental comprueban esta verdad. Y cada día se nos ofrecen nuevos testimonios de que los armónicos estados de ánimo contribuyen poderosamente a conservar la salud y a recobrarla una vez perdida. El hombre primitivo se parecía mucho a los animales en cuanto al empleo de su potencia sexual, pues solo la usaba para la reproducción de la especie en respuesta a las demandas del instinto y tan solo en ciertos periodos determinados por el celo, pues quedaba reprimido durante la gestación y crianza de la prole. Según fue evolucionando la mentalidad consciente, intervino deliberadamente el hombre en sus impulsos sexuales, y los empleó de modo desconocido para el animal. Ningún animal quebranta como el hombre las naturales e instintivas reglas de la sexualidad. El hombre ha contraído el hábito de excitar la sexualidad en todo tiempo, aunque la mujer no siente impulso sexual. Este hábito, cual todos, ha llegado a arraigarse en la raza humana como una segunda naturaleza, sobreponiéndose al instinto que incita a la hembra a rechazar al macho excepto en la época de celo, y que apaga en el macho todo deseo sexual durante la maternidad de la hembra. En resumen, el hombre ha convertido la normal manifestación de la actividad sexual aplicada a perpetuar la especie en la normal manifestación de su abuso para satisfacer frecuentemente las incitaciones de la sexualidad. Desvirtuó la función reproductora, haciendo de ello un apetito carnal, como ha hecho con las demás funciones fisiológicas. En el transcurso del tiempo, fue consolidándose cada vez con mayor firmeza este hábito en la raza humana hasta olvidar por completo la natural función de los órganos sexuales, que se consideran hoy como un instrumento de placer y cuyas energías se estimulan violentamente por medio de impuros pensamientos, que se malgastan en nefandos y abusivos excesos. Lo mismo ocurre con las funciones de nutrición que la gula ha desviado de su primitivo y natural objeto, como la lujuria desvió las de reproducción. Por otra parte,
La mente humana ha sufrido el contrachoque de dicha perversión del instinto sexual, pues así como unos divinizaron la sexualidad y rindieron la cerviz ante sus altares, otros abominan y tildan de obsceno todo cuanto con la sexualidad se relaciona, considerándola como demonio tentador al que es preciso rechazar. Aún los mismos que ceden a la pasión sexual la disputan por maligna, y se figuran que es un mal necesario, del que no se pueden librar. Otros hay que comparan la lujuria con la embriaguez, que se condena en público, aunque muchos cedan a ella en privado. De aquí los dos opuestos criterios sobre la sexualidad, resultantes del contrachoque sufrido por la mente al desviar de su verdadera y natural finalidad la función reproductora. Por lo demás, la influencia de la mente consciente en la inconsciente excita la energía sexual para malgastarla en concupiscencias, y cuando el individuo está siempre pensando en fornicaciones, la excitación sexual llega al paroxismo y se confunde con la verdadera energía, en oposición a las leyes de la naturaleza. En cuanto al criterio que considera pecaminoso y maligno cuanto con la sexualidad se relaciona, como si fuera una celada tendida al hombre para su perdición, resulta que si para evitar el que tamaño peligro le parece, se abstiene en absoluto de la función sexual, llega ahora en que la naturaleza vuelve por sus fueros y sobreviene una reacción de tan funestos efectos como la del paroxismo lujurioso. Los pensadores discretos y moralistas prudentes convienen en la necesidad de huir de ambos criterios extremos y mantenerse en el punto medio de la genuina castidad, tan distante del ascetismo como del libertinaje. Desde el punto medio, se considera la sexualidad tal como la considera la naturaleza, esto es, como el normal, puro, casto y necesario medio de perpetuar la especie en oportunidad de tiempo y lugar, sin que sea un dios a quien adorar, ni un demonio a quien temer. Si los hombres consideraran la sexualidad como una función natural del organismo con la señalada finalidad de la procreación, desaparecerían las brumas en que hoy la envuelven, cada cual por su parte, los lujuriosos y los pajuatos. Mucha necesidad hay de un poderoso maestro que arroje del templo del sexo a los alameros dioses y a los burlones demonios. La comprensión del principio científico en que se funda el rejuvenecimiento vital contribuirá poderosamente a normalizar el criterio del individuo sobre la sexualidad. La actitud mental correspondiente a este sano y equilibrado criterio actualizará las naturales potencias del organismo sexual con sus regeneradoras secreciones. Cuando el hombre se convenza de que una de las funciones del organismo sexual es secretar sustancias que derramadas en la sangre vigorizan, fortalecen, vitalizan y renuevan la máquina corporal, mientras que los excesos sexuales y placeres libidinicos consumen la energía vital, enmendará en este punto su conducta y practicará la verdadera castidad. La subconsciencia favorecerá esta nueva actitud de mente y ánimo de normal equiponderación, desvaneciendo la equivocada idea de que forzosamente ha de ser impuro, obsceno, nefando y abominable todo cuanto se relaciona o pertenece a la sexualidad. Cuando la gente se percaten de que la función sexual es de por sí pura y casta, y que la malicia no está en su uso, sino en su abuso, cesará la represión de los naturales pensamientos e impulsos sexuales, cuyo resultado es provocar la morbosa reacción del extremo opuesto. Así como el conocimiento de la verdad religiosa aparta de la adoración de los falsos dioses y desvanece el temor a imaginarios demonios, así el conocimiento de la verdadera índole y finalidad de la función sexual aparta por igual de la mojigatería y del libertinaje. Como dice un proverbio antiguo, cuando llega el verdadero Dios, desaparecen los demonios. Todo esto nos conduce a plantear el problema de la producción del poder regenerador, o sea, el medio para producir normalmente las secreciones internas de las glándulas genitales, con el propósito de regeneración física, vigorización de la mente y rejuvenecimiento vital. Podríamos exponer diversidad de métodos para lograr este resultado, pero todos ellos tienen por fundamento una idea esencial, compendiada en los siguientes párrafos. Fijad en la mente la clara, firme y definida idea o imagen mental de la secreción de las sustancias regeneradoras por las glándulas genitales y añadid
A la imagen, la del efecto de dichas sustancias han de producir en cuerpo y mente. En cuanto sea posible visualizar la producción de dichos elementos regeneradores y la energía en ellos concentrada. Desead sincera y vehementemente que las glándulas secreten dichas sustancias en cantidad suficiente y con virtud bastante para obtener los esperados efectos. Confiad firmemente en que la naturaleza cumplirá esta obra mediante el proceso de mentalidad subconsciente y el instrumento del mecanismo sexual. Y finalmente quered con toda la firmeza de vuestra voluntad que tanto la mente subconsciente como el instrumento del mecanismo sexual actúen en el sentido que habéis imaginado y esperáis. Si esto hacéis, la naturaleza hará lo demás. Se ha de ir con sumo cuidado no dejarse alucinar por las enseñanzas de ciertos titulados maestros de regeneración, quienes dicen que para producir abundante cantidad de poder regenerador hay que enfocar el pensamiento en un objeto erótico, capaz de excitar las glándulas genitales. Esto no solo es innecesario, sino completamente opuesto al espíritu de las verdaderas enseñanzas de la regeneración, con resultados de todo punto antitéticos. En vez de enfocar el pensamiento en objetos o imágenes excitantes, se ha de mantener firmemente fijo en las regeneradoras funciones del organismo sexual y en modo alguno en sus funciones generadoras. El ideal ha de ser de conservación y regeneración, no de lujuria, obscenidad y disipación. Toda salvaguarda es poca contra las perniciosas enseñanzas de lo que como lobos cubiertos con piel de oveja dan al error visos de verdad. En los párrafos transcritos y destacados se encuentra cuanta instrucción es necesaria en el punto que vamos considerando, pues expone resumidamente toda la teoría con los medios de ponerla en práctica para actualizar las fuerzas relacionadas con la producción del poder regenerador. Actualizadas estas fuerzas psíquicas, obrará la naturaleza por medio de la subconsciencia que preside los procesos fisiológicos y producirá las secreciones internas de las glándulas genitales, como producen las de la saliva, jugo gástrico, bilis, etc. Las demás glándulas del cuerpo que por su respectivo conducto expelen sus productos al exterior. Los adolescentes núbiles no han de temer que este método psíquico menoscabe en lo más mínimo sus potencias sexuales cuando contraigan matrimonio. Por el contrario, estarán mucho mejor predispuestos a la honesta satisfacción del débito conyugal por haber evitado durante la soltería el derroche de energía sexual. En el método aconsejado, la mente consciente no ha de hacer más que trazar el plan en la imaginación y sostenerlo con firmeza, pues la subconsciencia ya se encargará de realizarlo en todos sus pormenores. Es el mismo principio psíquico que actúa en los casos de cura mental y en todas las circunstancias en que la mente influye en el cuerpo. Entraña a dicho método los tres principios fundamentales de idealización, visualización y actualización. En él se manifiesta en toda su eficacia el ideal definido, el insistente deseo, la confiada expectación y la persistente determinación. Quien practique este método no tardará en experimentar el aumento de energía y vitalidad resultantes de su empleo. 2. Prudente y saludable continencia sexual. El abuso de la sexualidad da por lógico resultado el agotamiento de las fuerzas regeneradoras del organismo por haber consumido en concupiscencias la energía vital que debiera vitalizarlo. Quien disipa su energía sexual consume lo que la naturaleza tiene almacenado en otros centros del cuerpo para diversos fines, y al propio tiempo desvía de sus genuinos canales las fuerzas destinadas a vigorizar el organismo. La prudencia exige un cambio de conducta en este punto, y quien profundamente lo reflexione se convencerá de la necesidad de ser muy parco en el empleo de la energía sexual y de las secreciones glandulares. La teoría es sencilla, pero la práctica tropieza con no pocas dificultades. Muchos de los que aleccionan sobre la regeneración han fracasado por su radicalismo en cuanto a los métodos con reglas sumamente rígidas para su aplicación. Olvidaron o desconocieron las circunstancias de que los excesos sexuales proseguidos durante muchas generaciones han arraigado en la raza humana un hábito difícil de vencer.
Los esfuerzos para observar tan rígidas reglas han provocado una reacción que demostró cuán impracticable y contrarias eran a la naturaleza humana. En rigor, puede afirmarse que la procreación o reproducción de la especie es el único motivo natural y lícito de la relación carnal entre los dos sexos. Todas las demás relaciones sexuales son ilícitas y abusivas. Pero en vista de los hábitos de la raza humana que se manifiestan hasta la vida conyugal, resulta muy difícil limitar el trato sexual a la procreación, y así es que han fracasado cuantos esfuerzos se han hecho en este sentido. También aquí hemos de buscar el punto de equilibrio, desechando el que pudiéramos llamar fanatismo de la castidad y exageración de la continencia. Por lo mismo, no vamos a poner reglas inflexibles, rigurosas e inalterables sobre este punto, sino que nos bastará aconsejar la moderación, la templanza, o sea, la prudente continencia en la práctica de la regeneración. Nos satisface exponer la idea del justo medio, porque tenemos la seguridad de que quien adquiere un claro y completo conocimiento de los principios científicos de la regeneración, tal como quedan indicados, se verá inclinado casi instintivamente a la moderación y templanza en el empleo de la energía sexual, sin verse conturbado por la acerba lucha con las incitaciones de la concupiscencia que provocan las exageraciones de los extremistas y fanáticos en este particular. El conocimiento suele modificar también las ocasiones de la subconsciencia que se oponen a la adquisición de la verdad. Profundo significado oculto encierra la afirmación magistral que dice: y la verdad os libertará. El conocimiento de las verdades relativas a la regeneración se irá filtrando de la conciencia en la subconsciencia, que entonces procederá a modificar y poner en normal condición los deseos conducentes a la obra regeneradora. El deseo de emplear las fuerzas de la regeneración propenderá a contener e inhibir el deseo de abusar de las fuerzas sexuales y disipar sus energías. El viejo relato de Jorge Fox, el fundador de la Sociedad de los Amigos, vulgarmente llamados cuáqueros, esclarecerá este principio psicológico. Refiere Fox que un fervoso y vehemente cuáquero quejósele de que Guillermo Penn, recién convertido a la nueva religión, persistía en ceñir espada, siendo así que las enseñanzas y reglas de la Sociedad de Amigos prohibían el uso de toda clase de armas. El cuáquero quejoso solicitaba de Fox que obligase a Penn a desceñirse para siempre la espada, o de lo contrario que lo expulsara de la sociedad. Pero Fox, que conocía muy a fondo la psicología del corazón humano, respondió: no, deja que el amigo Penn lleve la espada mientras le parezca que la ha de llevar, pues ya llegará día en que por su propia voluntad se la desciña. El tiempo confirmó la previsión de Fox, porque al fin le disgustó tanto a Penn llevar la espada, que de ella se desprendió sin que nadie lo obligara. Si le llegan a exigir el desarme antes de que su conciencia se lo dictase, de seguro que se rebela y se separa de la sociedad. Así en nuestro caso, el conocimiento de la verdad se irá infiltrando la conciencia, de donde pasará a la subconsciencia, determinando la extirpación del hábito de raza y el retorno del individuo a la normalidad de la conducta sexual. Análogamente, las mismas causas desvanecerán el temor o aversión a la sexualidad, evitando así el riesgo de la reacción en sentido diametralmente opuesto. La costumbre de dirigir la energía sexual hacia la regeneración de mente y cuerpo contribuirá a inhibir los impulsos de la lujuria y las excitaciones de la lascivia, que tanto les cuesta vencer a los individuos de fogoso temperamento sexual. La transmutación de la energía sexual en mental y física determina un profundo cambio en la índole de la lucha que el individuo ha de sostener con los hábitos de raza, y le servirá de mucho para reprimir su lubricidad y acallar los deseos que hasta entonces le apartaron de la senda del deber. Así lo atestiguan millones de gentes que pasaron por esta experiencia. Al propio tiempo, tiene dicho método la ventaja de que no estorba en lo más mínimo el empleo de la energía sexual en la función procreadora. Y aquí la regla general: moderación y dominio propio, manteniéndose siempre en el justo medio y procurando transmutar la energía sexual en vitalizadora energía de cuerpo y mente, sin olvidar que ha de libertarnos el conocimiento de la verdad. Examinemos ahora la transmutación.